Entre enero y julio de 332 a.C. se produjo el sitio de Tiro, orquestado por Alejandro III de Macedonia en su campaña contra los persas aqueméridas. Tiro era la principal ciudad-estado fenicia con cerca de 40.000 habitantes. Estaba dividida en la ciudad vieja o Tiro continental y la ciudad nueva o isla de Tiro, rodeada por unas murallas que alcanzaban los 46 metros en la zona frente a la costa. La isla de Tiro fue el lugar donde huyeron los habitantes de Tiro en el gran asedio de las tropas babilónicas del rey Nabucodonosor II, que destruyeron la antigua ciudad tras 13 años de asedio, firmando en 574 a.C. la paz siendo rey de Tiro Ito-Baal III. Tras esto, la isla de Tiro se fortificó hasta hacerse inexpugnable. Después de la conquista babilónica, adoptó la forma republicana de gobierno pagando un tributo, y en 538 a.C. pasó a depender del imperio persa aqueménida. En el año 345 a.C. se rebeló, pero fue conquistada por Artajerjes III. Tiro fue fundada por los marinos comerciantes fenicios en el tercer milenio antes de Cristo, junto con Sidón, Biblos y Beritos, la actual Beirut. Los tirios la llamaban Sor o Sur, que significa roca. Los hebreos la llamaban Tsor, y los griegos tomaron este nombre, Tor o Tir, nombre que adoptaron los romanos, Tiro, aunque también la llamaban Sara o Sarra. Tiro había colonizado el Mediterráneo, fundando factorías y colonias en el mar Egeo, la costa norte de África, Cartago, Sicilia, Córcega y Gadir en 1104 a.C., la actual Cádiz. Los tirios poseían el monopolio de la producción del tinte de púrpura, que era reservado al uso exclusivo de la realeza y posteriormente de la nobleza. En definitiva, el comercio del mundo antiguo era almacenado en Tiro. Cuando llegó Alejandro III de Macedonia, la isla de Tiro poseía dos puertos, el de Sidón al norte y el de Egipto al sur, y estaba unida al pequeño islote de Melkart, donde se ubicaba el templo de Melkart, la deidad de Tiro, equivalente al Heracles griego o el Hércules romano. Alejandro pretendía realizar un sacrificio en este templo, pero los tirios no permitían que ningún extranjero hiciera sacrificios en él, cosa que Alejandro no admitió. Días antes, Alejandro había capturado sin oposición el tesoro real persa dejado en Damasco mediante su general Parmenión. Rumbo a Tiro, Alejandro recibió una embajada de Darío, el rey aqueménida, que pidió negociar la liberación de su madre, esposa e hijos que Alejandro había capturado en Isos, cuando Darío huyó del campo de batalla. Alejandro, conocedor de las riquezas de Tiro, tenía como principal objetivo conseguir el dinero para financiar la conquista del imperio persa y de toda Asia, por lo que no aceptó condiciones. Reunió a sus ingenieros capitaneados por Diades de Pela, que decidió que la mejor manera de asaltar Tiro era construyendo un espigón de tierra y piedras, utilizando el material de la demolición de la ciudad vieja que uniese la isla a tierra firme. Alejandro había estudiado los textos de Jenofonte, donde se explicaba la campaña militar de Dionisio I de Siracusa contra los cartagineses, en el enclave de Motia, también una pequeña isla que Dionisio tomó uniéndola a Sicilia mediante una gran lengua de tierra. Los tirios resistieron,
Pero tras 7 meses, Alejandro logró derrocar las murallas y conquistar la isla de Tiro, esclavizando a los supervivientes. Sin embargo, algunos tirios, los más ricos, huyeron, ayudados por la flota de Sidón, que estaba en el bando de Alejandro. El siguiente objetivo de Alejandro fue la ciudad de Gaza, antes de su camino triunfal hacia la conquista de la satrapía de Egipto.